Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este live de Homeschool. Vamos a estar hoy con una invitada muy especial, Ivonne Quiroga. Ella es una de las pioneras en el tema de Homeschool aquí en Antioquia y en Colombia. Y bueno, nos va a ilustrar muchísimo porque me han preguntado, me han estado preguntando mucho sobre el Homeschool, la legalidad, la certificación, muchísimas cosas y la verdad, se los digo que poco sé el tema, porque como ustedes saben, siempre me ha gustado hacer homeschool, pero, pero bueno, la verdad es que empecé realmente hace poco, entonces, y mis hijos están muy chiquiticos, entonces realmente la verdad no me he interesado mucho por buscar al respecto, pero es el interés de ustedes me lo han preguntado, ustedes tienen ese interés y quiero responderles y pues qué más que responderles realmente con los expertos, así que vamos a esperar a que Ivonne entre y me envíe, yo creo que ya llegó Ivonne, vamos a esperar a que me envíe la solicitud para, para invitarla a que se una, vamos a esperar a que Ivonne nos mande la solicitud para que se una. Ah, aquí está. Hola Ivonne, ahí nos está saludando. Hola Ivonne. Ivonne, ahí te debe salir una indicación donde dice como unirte, como enviar solicitud para unirte al live. Y ahí yo ya me mando la solicitud y yo te acepto. ¿Listo? Bueno, bienvenidos a los que se van conectando. Hoy vamos a estar con Ivonne Quiroga hablando sobre el homeschool, si es legal, cómo lo vamos a certificar, qué pasa para saber si mi hijo en qué año va, bueno, todas esas cosas que pasan y que nos preguntamos todos los días frente al homeschool. Vamos a ver si de pronto por acá ya puedo, cuéntenme si yo puedo solicitarle, ya Ivonne, ya, listo. Ok. Esperemos que se está ya conectando. Dice esperando, ahí viene. Ahí viene ya Ivonne. Ivonne, ¿estás ahí? Sí, hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo no te veo, ¿tú me ves? Em, pues yo sí te veo, Que- pero no me veo. Sí, tu pantalla está negra. Que Entonces, nos cuenten de pronto las personas que están conectadas y ven a Ivonne, o si les pasa como a mí, que yo también la estoy viendo. Ya, ahí te vi, ahí. Ahí, perfecto. Hola vale. Ivonne, bienvenida, qué rico tenerte Hola. aquí de antemano. Gracias por tu tiempo, de verdad, por ahí vi que le estabas contestando ya a algunas personas en el post del live. Gracias de verdad por donarnos tu tiempo, tu sabiduría y tus conocimientos de una manera tan generosa. Y bueno, bienvenida a esta comunidad Educando y Criando, que tenemos un montón de preguntas sobre el homeschool. Ay, bueno, Caro, muchas gracias por la invitación, por este espacio, por la oportunidad pues, de aclararle las dudas a las familias que empiezan en este camino de educar en el hogar, que siempre está lleno como de incertidumbre, dudas, esto cómo es, se puede, cómo se hace. Entonces, pues es fundamental y muy importante informarse, leer, buscar la información, los argumentos y estar muy tranquilos y seguros de pues, la forma de hacerlo y cuál es el camino. ¿Cierto? Ay, qué bueno, Ivonne. Ivonne, pero yo quiero que nos cuentes un poquito de ti. Yo sé que has tenido un largo recorrido en homeschool, no solamente como profesional, sino también como mamá. Y yo quiero que nos cuentes un poquito de Ivonne. ¿Quién es Ivonne? ¿Cómo llegó al homeschool? ¿Qué ha hecho frente a eso? Porque sé que también nos has hecho un gran aporte a nuestro país frente al tema. Así que quiero que nos contextualices un poco y que seas tú quien nos lo cuente. Bueno, mira, pues yo soy esposa, soy mamá, y soy asesora en crianza consciente y educación alternativa y soy la fundadora de Homeschooling Antioquia, Red en Familia, que es la red de apoyo a familias que educamos en el hogar, en familias, en escuela, en Medellín y en Antioquia. Y pues digamos que en mi parte familiar siempre pues estuvimos muy convencidos de estar presentes para nuestros hijos, de asumir la responsabilidad y la función de la crianza y la educación
y no delegar esa importantísima función en terceros. Entonces de ahí empezó pues un camino de búsqueda, de preguntas, también de dudas, siempre como buscando, bueno, qué hacer, cómo hacer, esto, pues, cómo es, las preguntas que surgen de afuera, las críticas, y pues digamos que en esas búsquedas, mi hermano y mi cuñada con las niñas se fueron a vivir una temporada de Estados Unidos, y estábamos, pues hablábamos siempre como con frecuencia, y ellos me contaron que conocieron muchas familias que educaban en el hogar, homeschoolers, eh, que es una forma pues maravillosa de educar, de acompañar a los hijos, veían a las familias, a los niños muy despiertos, muy libres, niños pues como muy curiosos, que aprendían muchas cosas, que iban a muchas partes. Entonces me fui como interesando, fui buscando información, libros, leyendo autores, eh, contactándome con otras familias que ya educaban en casa, y así empezó pues como todo ese camino, hasta que en el 2013, pues viendo la necesidad de hacer red, de hacer tribu, manada, grupo, apoyo, pues dije, seguramente somos más familias educando en casa. Empecé a buscar, a conectar, me conecté con mi familia, que es la red colombiana, para saber si había más familias en Medellín, en Antioquia, y así poquito a poco empecé a conectar y empecé pues a unir a las personas, a encontrarnos, a hacer actividades y a sentirnos apoyados, porque cuando las familias empezamos en este camino, muchas veces nos sentimos muy solas. Entonces, ay, pero ¿será que hay más gente? ¿Será que somos los únicos raros, los únicos Los locos locos. que estamos en esto? Pues como ser diferentes, salirse del montón, a veces no es tan fácil, a veces cuesta, llama la atención. Entonces empezamos pues, por ahí a hacer muchas actividades, a encontrarnos, y así fue pues que empezó la red de apoyo como tal y el acompañamiento a familias desde ese entonces, en temas de educación en casa inicialmente, y luego me fui formando en todos los temas pues de crianza, en crianza con apego, en salud mental infantil, en todo el tema de crianza y teoría del apego, mentalización, investigación, práctica clínica. Bueno, también me formé en crianza consciente y así. Fui en educación biocéntrica, recién acabo de terminar un diplomado en educación providencial, que es una escuela de pensamiento, y bueno, siempre como muy inquieta, formándome, leyendo y como conectándome con otras familias, y así ha sido pues mi camino. Soy mamá de tres, uno que nació a finales del 2009 y otros dos que perdimos en 2012 y en 2014. Mi hijo nunca ha estado escolarizado, ha sido un niño que siempre ha aprendido en libertad, guiado, acompañado, muy como alineado a nuestros principios y valores de familia, y muy pendientes nosotros pues, de sus intereses, sus dones, sus talentos, y de aprovechar los recursos de ciudad también. Entonces, a grandes rasgos, eso ha sido mi camino. Qué bueno, Ivonne, y me encanta escucharte porque eres una mamá real como nosotras, que algún día tuvo el bichito de yo quiero hacer algo distinto y transitaste lo que nosotros estamos empezando a transitar, ¿cierto? Entonces me parece muy lindo porque no solamente nos das la mirada profesional, sino también esa mirada humana, desde que también lo viviste, también pasaste por ahí. Y bueno, personalmente para mí, a mí me hablan de homeschool en Colombia y mi referente eres tú. Así que me encanta tenerte aquí nuevamente. Y bueno, entremos yo creo que en materia porque hay muchas preguntas y me motivó a invitarte, bueno, muchas cosas, pero lo que más me motivó fue ver frecuentemente las preguntas de las personas que me hacían sobre temas. Yo comencé a hacer homeschool con mis hijos cuando empezó la pandemia, realmente siempre me había gustado, pero nunca me había atrevido a hacerlo, pero ahora empecé y me enamoré del proceso, entonces, y mucha gente me pregunta sobre eso y yo realmente no sé nada, estoy todavía como a ciegas tratando de descubrir qué va a pasar,
y tampoco me he estresado mucho porque por la edad, creo. Entonces no me he interesado mucho por saber la parte legal, pero creo que es bien importante tenerla clara, así que llamé a la experta. Pero antes de todo, yo quiero un poquito, Ivonne, que nos aclares el término, porque siento que con todo este tema de la pandemia se ha venido tergiversando un poco lo que es realmente el homeschool. La gente cree que todos estamos haciendo homeschool y bueno, yo quiero que seas tú la que nos expliques cuál es la diferencia o cuál es la diferencia, no, qué es homeschool, qué es educar en el hogar. Exacto, bueno, homeschool viene de un término, de un concepto más superior o más arriba, que es el home education, que es la educación en el hogar, y debajo del home education está el homeschooling y el unschooling, digamos que en los dos extremos, y allí entre estos dos hay múltiples formas de hacerlo, pero tanto el homeschooling como el unschooling, como el homeschooling ecléctico, como el aprendizaje autónomo y las mil formas de llamarlo, educación en la escuela, responden a home education, que es educación en el hogar. Entonces, si nos vamos a home education, educación en el hogar, tiene una parte que es la que usualmente las familias que empiezan en este camino es la que, digamos, lo que más conoce uno es la escuela, el modelo de la escuela, cómo funciona la escuela. Entonces, duelen las familias al comienzo cuando deciden una educación diferente a la tradicional para sus hijos, buscan y encuentran que el homeschooling puede ser algo similar o más cercano a lo que conocen y lo que podrían hacer. Entonces, pues allí las familias eh, pueden, digamos que usualmente llevan el colegio a la casa, la escuela a la casa, y empiezan pues como a hacer cosas parecidas a la escuela o con currículo o digamos con unos horarios muy establecidos, muy rígidos y poco a poco se van dando cuenta que de pronto eso no encaja dentro de la libertad que buscan, las expectativas que tienen, se arman unos horarios y unas cosas que a la vuelta del final del día no cumplimos nada, estamos frustradas y no hicimos todo lo que planeamos, bueno, un montón de cosas que nos frustran, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es una parte del homeschooling. Si nos vamos a lo literal en el inglés, home school es escuela en el hogar, escuela en casa. ¿Sí? Y el otro extremo, que es el unschooling, es sin escuela. Entonces, hay personas que hacen escuela en casa y hay personas que educan sin escuela. En toda esa variedad de educar en el hogar. ¿Sí? Entonces, digamos que más allá de la terminología, lo que sí realmente es educar en el hogar es no delegar esa importantísima función en terceros, sino hacernos cargo nosotros los padres de la educación de nuestros hijos, como es el derecho y el deber, que lo vamos a ver ahora con seguridad más adelante, ya hablando de la legislación. La educación en el hogar y la educación de los hijos es responsabilidad de los padres, no es responsabilidad del Estado, del gobierno, de los colegios, de las escuelas, del jardín infantil, de la guardería, de otros. La responsabilidad está escrita, que es de los padres, ¿cierto? Lo que pasa es que pues, hace unos años, alrededor de 200 años, que fue cuando se inventaron la escuela, porque antes de eso, y pues la historia de la humanidad siempre se ha educado sin escuela, se educó más que todo buscando sus oficios, sus dones, sus talentos, esto me interesa, me llama la atención esto, entonces iban y buscaban un erudito, alguien que supiera de esto, y discernían, y se encontraban conceptos, desarrollaban aprendizaje, conocimiento, y luego pues ya llegó la escuela y ahí digamos que se formó como un esquema muy estandarizado, muy similar a una fábrica, porque pues de hecho la escuela surgió a partir de la revolución industrial, industria, Ujú. fábrica, pues todo como muy, pues porque se parece tanto la escuela a una fábrica, con uniforme, con timbre, todos tienen que estar en el mismo lugar, alguien les tiene que decir qué hacer, bueno, entonces digamos que se, las familias empiezan como a educar en casa, llevando como un poco como eso que nos han hecho creer
que es que no somos capaces nosotros los padres de educar a nuestros propios hijos, sino que debemos delegar esta función en terceros, porque pues no somos, digamos, capaces, y eso no tiene que ver nada con ser pedagogo, profesor, docente, es una gran labor, y las familias que educamos en el hogar tenemos muy buenos amigos y echamos mano a profes espectaculares, sino que el deber y el derecho está en el padre. Entonces, eso es fundamental entender. Es algo que hace un tiempo se empezó a delegar históricamente por la situación económica, social que se vivía, de las guerras, de las mujeres empezaron a trabajar fuera de casa, y entonces el gran interrogante era ¿qué hacemos con los niños? Y un sistema, pues que es el sistema laboral, que responde a un sistema económico, que responde a un sistema de gobierno, necesitaba desde pequeños pues adoctrinar o formar a los niños, preparar a los niños para alimentar ese sistema eh, laboral y económico, y se creó el sistema escolar, la escuela, el sistema educativo. Entonces, digamos que pues allí surge como esa creencia que no somos capaces de educar a nuestros hijos y tenemos que entregar sus mentes y sus corazones para que otros decidan qué tienen que aprender nuestros hijos, en dónde, con quién, a qué hora, a qué edad, a cosas que son como muy absurdas si miramos cómo aprende el ser humano, cómo aprende el cerebro humano, cuáles son las motivaciones intrínsecas de eso que realmente genera un aprendizaje significativo. Entonces, como pues la escuela es un molde en el cual todos deben encajar, y pues son 30 niños en el mismo salón, haciendo lo mismo, de la misma manera, a la misma hora, al mismo ritmo, con la misma gente, en el mismo lugar, pues todo es como muy estandarizado, los exámenes son muy estandarizados, todo es muy estandarizado, porque pues se quiere que todos piensen igual, actúen igual, se comporten igual, sepan lo mismo, y pues la realidad humana no es así, todos somos diferentes, tenemos ritmos diferentes, los talentos, intereses, ritmos diferentes. Entonces, pues ahí es donde cuando el niño no encaja en el molde, lo ve uno tanto, lo veo yo pues tanto en consulta, que el niño está diagnosticado con déficit de atención, con hiperactividad, tiene un trastorno, y vamos a ver, y es que el niño no encaja en el molde de la escuela, y resulta que la educación debería ser lo contrario, una educación Total. donde esté enfocada en esa formación de ese individuo, de su carácter, de su conciencia, de la sabiduría, pues de un montón de cosas a su ritmo, en su entorno, pues, de sus principios y valores, de su familia, de su contexto, y no pues como sucede pues hoy en día. Entonces, eso es fundamental, que la responsabilidad es de los padres. Ay, qué lindo, Ivonne, me encanta. Deberíamos hacer un live de 2 horas. Porque de cada cosa que dices, Dios mío, imagínate, yo soy de profesión licenciada en educación especial. Entonces, yo trabajé y apoyé muchos procesos de inclusión en la escuela. Cómo hacer que un sistema tan cuadriculado, cómo lograr nosotros de mil maneras, y un abrazo para todas mis colegas preciosas que no sé cómo sobreviven, pero ellas lo que tratan es de pelear el derecho de estos niños para que el flexibilidad curricular, o sea, como que, ¿what? Y si no me traes un papel donde diga que tiene un trastorno, no puedo ser flexible contigo. Entonces ahí como que me empecé yo como a tener mis reservas con la escuela, bueno, que mi camino fue primero por las metodologías alternativas, bueno, y ahora aquí estamos en Homeschool, y me encanta todo eso que dices, Ivonne, porque justo yo tuve la oportunidad al principio de esta pandemia de hacer un curso hermoso, un taller hermoso con Ivonne Laborda de Homeschool. Increíble cómo estamos descolarizados, o sea, es increíble, realmente creemos que no somos nadie sin la escuela, que un niño que no va a la escuela está siendo vulnerado, maltratado, violentado, casi que nos tiran a la hoguera porque no va a la escuela. Entonces, el proceso es largo. Yo te digo, yo llevo este tiempo, me sentía súper desescolarizada, y cuando realmente estuve en el taller dije, no, ¿cuál desescolarizada? Y cuando decías el cronograma de 1000 horas me reía, porque a mí me pasó, la primera semana mi cronograma, tengo la foto de matemáticas, así español, tal cual, una escuela, muy chistoso, pero qué lindo, y un mensaje para todas las mamás, uno como que va evolucionando, yo no sé, yo como que he ido evolucionando,
y he ido encontrando mi manera y la manera de mis hijos. Entonces es muy bonito todo este cambio. Pero bueno, Ivonne, de esto hay que hablar muchísimo, pero yo quiero que no se termine sin responder las preguntas como fundamentales de hoy, pero yo te voy a volver a invitar. Bueno, sí. Y una de ellas Claro que sí, es, con mucho es, gusto. y una de ellas ¿es legal el homeschool en Colombia? ¿O realmente somos unas delincuentes porque hacemos homeschool con nuestros hijos? Educar en el hogar es legal en Colombia. ¿Por qué? Porque responde a los derechos fundamentales, que son inalienables. Y todo ser humano tiene esos derechos. Y el Estado nos garantiza los derechos, para velar y garantizar los derechos a los ciudadanos. Entonces, como es una función y una responsabilidad de los padres educar a sus hijos, en esta sociedad y hace un tiempo, por la economía, por lo que ha surgido, que nos hacen creer que las madres apenas parimos y a los 2 meses nos llegan unas cosas maravillosas de una guardería y los párvulos y te recibimos a tu bebé 2 meses y vete a trabajar y un montón de cosas, que no estoy diciendo que hay mujeres y mamás o circunstancias que así lo requieren, porque hay madres que la pasan de verdad muy difícil, de repente madres solteras que no tienen apoyo, viudas, divorciadas, situaciones que realmente ellas tienen que salir a buscar su sustento y tienen que entregar a sus hijos al cuidado de terceros porque ellos tienen que ocuparse, pero en las condiciones normales, digamos, de una familia constituida por un papá, mamá, sus niños, digamos que es el deber y el derecho de los padres de educar a sus hijos. Y está escrito. Eso no es algo que diga, no, pues a mí me parece, porque ahí dice. No, el deber y el derecho está escrito, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos vamos a ver de dónde viene eso, o cuáles son los argumentos legales que sustentan, que apoyan, que amparan el homeschooling o la educación en el hogar, que me gusta más llamarlo a mí, que no todas las familias hacen homeschooling, hay muchas familias que hacen unschooling o de otras formas que no es exactamente homeschooling. Entonces, la educación en el hogar, o la educación en familia, la educación que está en manos de los padres, es legítima y eso viene de la historia de hace muchísimos años, como te decía yo al comienzo, donde las familias educaban a sus hijos en el hogar, las familias buscaban los recursos, la información, buscaban los eruditos, buscaban esas personas sabias con las que podían disertar, construir conocimiento, y así uno ve la historia del Medio Oriente, en Grecia, en Roma, se sentaban a pensar, a construir conocimiento, ¿cierto? Entonces, siempre había sido en familia. ¿Y de dónde viene eso? Digamos, de las diferentes miradas o filosofías eh, que nosotros podemos tener en cuanto a lo legal, por ejemplo, y en cuanto a las creencias de las familias, en cuanto a lo que está escrito en la legislación. Lo primero que nos ampara, que nos da el sustento, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es esto que nos cobija a casi todos los países del mundo, ¿cierto? ¿Y qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos? Es la declaración donde están escritos los derechos fundamentales de las personas. Y ahí está escrito, por ejemplo, en el artículo 27 de la declaración, en el artículo 26 de la Declaración Universal, que la educación es un derecho. Entonces, es un derecho la educación. También en el numeral 3 del artículo 26 de la declaración dice que los padres son los responsables del tipo de educación para sus hijos. Dice, son los padres. Ojo, no dice el gobierno, la escuela, el Estado, dice los padres. Ni siquiera dice la familia, porque la familia, el abuelo, la tía, no, dice los padres, ¿verdad? Entonces ahí, en la Declaración Universal, primero nos dicen que la educación es un derecho y que los padres somos los responsables de la educación de los hijos. No le pone esa responsabilidad tercera. Más atrás, en la declaración, que esto vale la pena hablarlo, en la declaración nos hablan de que los seres humanos nacemos libres,
y que podemos ejercer esa libertad, ¿cierto? En varios artículos al comienzo de la declaración nos hablan de que nosotros, los seres humanos, tenemos libertad de conciencia, de pensamiento, somos libres de lo que pensamos, de mi conciencia. Y si mi conciencia me dice, yo debo educar a mis hijos, yo quiero educar a mis hijos de esta manera, quiero darles estas oportunidades, los quiero guiar y acompañar así, tengo la libertad y el derecho de hacerlo, porque está escrito, ¿verdad? Entonces, la declaración, digamos, nos ampara en todos los derechos fundamentales y en la jurisprudencia hay una jerarquía de las leyes. Entonces, lo primero es la Declaración Universal y debajo de la declaración está la Constitución Política de cada país, la Carta Magna. Entonces, en las constituciones de los diferentes países, pues hablan de los tipos de los derechos, ¿cierto? Que son los derechos fundamentales, los otros que son los derechos civiles, sociales, culturales y los derechos de tercera generación. Para no entrar mucho en detalle, pero en la Constitución Política de Colombia también se acoge a la Declaración Universal y también allí nos hablan de los derechos, ¿verdad? Entonces, nuevamente en la Constitución Política de Colombia nos dice que los seres humanos nacemos libres, en otro artículo nos dice que el Estado nos garantiza las libertades, eh, en el artículo 18 de la Constitución colombiana nos dice que el gobierno nos garantiza la libertad de conciencia y de pensamiento, entonces somos libres porque nacemos libres, somos libres de esto que pensamos, de la conciencia que tenemos de la educación para nuestros hijos, ¿verdad? Y así digamos, desarrollando en el artículo 42 de la Constitución, nos dice que la educación es un derecho, ¿cierto? En otro artículo nos habla, que es el 44 del 24, sobre los derechos de los niños, que nos dice que los niños tienen derecho a la educación, entre otras cosas, a tener una familia, un hombre, tal, pero tienen derecho a la educación y tienen derecho a la libre expresión, a ser escuchados, ¿verdad? Entonces es ahí, sí. Por ejemplo, ya en consulta particular, por ejemplo, hay mamás, familias que dicen, es que mi niño cada rato me dice, no quiero ir al colegio, llora a las 5 de la mañana, que es una lucha y una pelea para que se levante y se vaya a la ruta del bus y todo eso. Entonces me dice, no quiero, es que eso me hace bullying, no entiendo estas materias, no entiendo nada. Entonces tenemos que escuchar a los niños porque los niños tienen ese derecho de expresarse libremente. Y si ellos nos están diciendo algo, pues tenemos que entender que algo no está bien, seguramente en el colegio, en fin. Y en el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia nos dice nuevamente que los padres tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos menores. O sea, somos los padres, nuevamente. No dice el Estado, el gobierno, los colegios, dice los padres. Son los responsables de escoger el tipo de educación para sus hijos. Entonces, nosotros, los padres que educamos en la escuela, que educamos en el hogar, estamos ejerciendo ese derecho a escoger el tipo de educación que queremos para nuestros hijos. Y las familias que educamos en la escuela queremos una educación libre, una educación sin escuela, una educación guiada por otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, estamos ejerciendo el derecho a escoger el tipo de educación para nuestros hijos. En otro artículo en la Constitución colombiana nos dice Ivonne, que el Estado perdón, nos garantiza perdón, te interrumpo la un libertad de minutico. Es que no enseñanza. te están escuchando bien, se te está escuchando muy bajito o como entrecortado, entonces no, la gente no te está escuchando bien. Perdón que te interrumpa, pero esos datos son Ok, súper importantes. Entonces aquí todo el mundo tomando nota. me voy a hacer de pronto un poquito más cerca o hablar un poquito Eso, más ahí, fuerte. ahí te Vale. escucho mejor, sí. Entonces, es eso, digamos que nos habla que la educación es un derecho, que la educación es un derecho fundamental. En el artículo 42 nos habla de la familia. Y en varios artículos siempre menciona que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que el Estado garantiza la protección a la familia, las libertades de la familia, ¿cierto? Entonces, la familia está protegida y se garantiza que es libre, ¿cierto? Y que si la familia está propendiendo por una educación
integral, nutrida, profunda, con muchas cosas para sus hijos, de una educación desde los valores, los principios, bueno, tantas cosas, pues está ejerciendo ese derecho y ese deber, y no está siendo vulnerado el derecho a la educación. En otro artículo, creo que es hay otro artículo que yo lo había anotado por aquí, que nos habla de que el Estado el 27 nos garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Que dice que el Estado nos garantiza la libertad de enseñanza y aprendizaje, para que somos libres de decidir cómo enseñamos, cómo aprendemos. Hay familias que escogen escolarizar a sus niños y enviarlos a un colegio, es tu elección, es tu necesidad quizás. Y hay otras familias que escogemos educarlos en libertad, sin escuela, de tal forma, y es nuestra elección y nuestro derecho también, ¿verdad? Entonces, aquí hay un punto muy importante para entender, y es que una cosa es educación y otra muy diferente es escolarización. Y eso se suele confundir. Entonces, solemos pensar que educación es lo mismo que escolarización, y no es lo mismo. Entonces, cuando las familias me llegan con estas situaciones de miedo, de susto, ay, pero si yo no educo, si yo no llevo a mi niño al colegio, entonces, ¿será que me van a denunciar? ¿Será que estoy haciendo algo mal? A Y me tocar da la como mucho puerta, la susto, policía. porque no lo estoy llevando al colegio. Entonces yo le digo, ojo, no es un niño que está siendo educado en casa, que se le está poniendo atención, que se le está enseñando, que se está acompañando, que tiene sus talleres, sus clases, sus cosas que hace a diario, cómo aprende, a dónde van, que van al museo, que van al planetario, que van al Parque Explora, que tiene un semillero de tal cosa, que es de la liga de tenis y que el otro es de la liga de karate y que además va a robótica y además es buenísimo porque está en la escuela de música tocando violín, en fin, o sea, es un niño que claramente está siendo educado, no escolarizado quizás, pero sí está siendo educado. Entonces, cuando nos da ese miedo de que, ¿será que se está vulnerando el derecho a la educación? No, al educar en familia, al educar en casa, el derecho a la educación no se está vulnerando, se está ejerciendo. Ahora bien, cosa muy diferente son situaciones de negligencia, de desamparo, situaciones donde hay niños en situaciones socioeconómicas complejas, donde se de casos que el papá está en la cárcel, que la mamá es prostituta o que es drogadicta o que deja a esos niños ahí volando, nadie les pone cuidado. Entonces esos niños que están desescolarizados sí están en un riesgo, porque no están siendo educados. Y el mejor lugar quizás para ellos, en vez de la calle, las bandas criminales y los peligros, es estar en la escuela, ¿verdad? Entonces, a esos niños que están ahí volando, sin un cuidado, sin una guía, sin una educación, se les está vulnerando el derecho a la educación porque no están siendo educados. Pero no es el caso de los niños que se educan en casa, en libertad, que las familias hemos escogido conscientemente este tipo de educación para nuestros hijos, cómo queremos acompañarlos, qué queremos formar en ellos, sembrar en ellos, y poder verlos florecer, y que ellos encuentren realmente esa posibilidad de desarrollar sus dones, sus talentos, su carácter, su conciencia, que sepan pensar, discernir, no tragar entero, que argumenten, que quizás viajen, hablen varios idiomas, que encuentren sus pasiones. Es eso finalmente lo que busca la educación, y ponerlo al servicio de la humanidad. Entonces, si estamos en eso con nuestros niños, pues no se les está vulnerando el derecho a la educación. Como te decía, no están siendo escolarizados, no, pero en la ley y en la Constitución, en las leyes, no es, no está escrito y no dice los niños se deben escolarizar, dice los niños se deben educar, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de la jerarquía de las leyes, está la Declaración Universal de Derechos Humanos, está la Constitución Política de Colombia, y está debajo de la Constitución están las leyes, y debajo de las leyes están los decretos, que son los que operacionalizan las leyes. Entonces, en Colombia hay una ley de educación, que es la ley 135, la Ley General de Educación, que en su artículo 7 habla de la familia. Entonces, tiene como explica la importancia del rol que tiene la familia
Y nuevamente, dice que la familia es la responsable de la educación de los hijos, ¿cierto? Ahí está escrito, es que tenemos que leer y a veces no leemos. En el numeral A, por ejemplo, que es donde hay familias como que les da duda, dice que las familias deben buscar una institución educativa, ojo, que cumpla con sus expectativas, ¿verdad? Y hay Si muchas no hay, familias que estamos en escuela que decimos, el sistema escolar no cumple con mis expectativas, yo quiero una educación muy diferente para mis hijos, personalizada, integral, que tenga valores, principios, que aprendan a gestionar sus emociones, que inteligencia emocional, finanzas, y eso no se enseña en la escuela. Entonces, es un sistema que no cumple con mis expectativas y está escrito que debe cumplir con mis expectativas, pero no cumple con mis expectativas. Luego, en el numeral G, ahí dice una cosa muy importante en la Ley General de Educación, la Ley 135 en el artículo 7 que habla de la familia, dice que la familia debe educar a sus hijos y proveerles en el hogar las herramientas y la educación para una formación integral. Está escrito, lo dice la ley, ¿verdad? Y debajo de la ley, como te decía yo, están los decretos. Y los decretos son los que operacionalizan las leyes. Entonces, ya para hilar más fino, la pregunta que siempre hacen las familias que aún están pues, muy escolarizadas mentalmente, y es natural porque siempre hemos estado circunscritos en claro, ese sistema escolar. Entonces me preguntan, bueno, ¿y cómo? Que de hecho estaba en el póster, ¿cómo certificar? Resulta que exacto. la legislación colombiana no tiene un proceso de certificación. Debemos usar la terminología correcta. Tiene procesos de validación, ¿cierto? Entonces, en el decreto, por ejemplo, en el decreto 2832 del 2005, está establecido cómo se reglamenta la validación de los conocimientos y los saberes de los niños por grados según la escuela, digamos, ¿cierto? Entonces ahí está escrito cómo se validan los saberes y los conocimientos de los niños, y al final de ese proceso de validación me entregan un papel que es un certificado donde dice fulanito aprobó tal grado, tiene los conocimientos para octavo, noveno, tal curso, ¿cierto? Pero el proceso como tal, y la terminología en la ley y en los decretos, es un proceso de validación, no de certificación. El certificado es el papel que te entregan al final, ¿verdad? Pero el proceso como tal es un proceso de validación que está escrito en el artículo, en el decreto 2832 del 2005, así como también hay otro decreto, que es el 299 del 2009, que reglamenta la obtención del bachillerato en un solo examen a través de la presentación del examen de Estado con el ICFES y la obtención del título de bachiller. Entonces está escrito, está explicado cómo es que leamos los decretos, pero más allá de todo eso, es que conozcamos y sepamos nuestros derechos. Esto en todo lo que tiene que ver con la legislación y todo eso. Ahora, cuando yo te hablaba al comienzo de las creencias de las familias, también hay una corriente pues, muy grande de familias, y de esto el homeschooling, si uno mira la historia, se creó de hace muchos años antes de la escuela, de familias que tienen una creencia espiritual y sienten que hay un Dios, digamos, que los guía, ya en el siglo pasado, en Estados Unidos, la gran mayoría de familias que tuvo como un boom de educación sin escuela, de educación en casa, eran familias que claramente decían que Dios es quien les guía sus principios y sus valores. Y si miramos en lo que está escrito, que es lo que yo te decía, una cosa es como todo lo de la Declaración Universal, la Constitución, la ley, los decretos, pero también hay algo que está escrito, que es en la Biblia, digamos, está escrito, que son los padres los responsables de la educación de los hijos. No dice que es el gobierno, el Estado, dice los padres. Entonces, y en varios lugares también está escrito que los padres tienen ese derecho, que son quienes lo deben hacer, que no son otros, dice que enseñar. Entonces, por todos los caminos que veamos, esto es posible, se puede, está escrito y se puede, es un derecho, entonces no tengamos miedo. Las familias que escogen este camino de educarse en escuela, o educar en familia, o educar en libertad, de que se meten en un problema, de que están haciendo algo malo. No, esto es legítimo y es un derecho y está amparado por la Constitución y bueno, todo lo que ya hablamos ahorita.
Entonces es tener esa tranquilidad. Y lo que tú decías al comienzo, Carolina, es súper importante y me gustaría reforzarlo, es que hay una confusión en cuanto a que a partir de la pandemia todas las familias estamos haciendo homeschooling. Y realmente lo que sucede a partir de la pandemia es todas estas familias que tienen a sus niños escolarizados en colegios presenciales, lo que están viviendo ahora es una escolarización forzada en casa. Pero eso no es homeschooling, no es unschooling, no es homeschooling ecléctico, no es aprendizaje autónomo, aprendizaje libre, no es realmente eso, porque el homeschooling o la educación en el hogar, más allá que una técnica, que una metodología, de que me gusta Montessori, Waldorf, Reggio esto, podemos empaparnos en todo esto y bienvenido. Pero más allá de técnicas, metodologías, la educación en el hogar es un estilo de vida, porque las familias vivimos de una manera muy diferente y nuestra dinámica, nuestros horarios, nuestros ingresos, nuestra forma de vivir cambia, porque es una vida en libertad. Entonces, desde ahí el concepto es muy diferente a llevar la escuela a la casa o a que la educación en casa es hacer lo que dice un currículo en la casa. Eso realmente no es. Y las familias que tenían a sus niños escolarizados precisamente y que ahora están haciendo escolarización forzada en casa, no le están pasando bien, con seguridad. Y ha habido muchas dificultades, los niños desbordados, los padres también, porque además que están trabajando en casa y a todos nos ha pasado que la pandemia no solamente ha afectado a estas familias, sino a las familias homeschoolers, que las familias a veces nos dicen, pues ustedes ya estaban acostumbrados, y a uno le da como risa, no, que nosotros ya estábamos acostumbrados a estar juntos y en familia, sí, pero no encerrados en casa. No encerrados. Nosotros, muchas familias homeschoolers, pues, te digo, hay días que no paramos en casa porque estamos en una cosa, en el estadio, en la liga, en la natación, en el planetario, en el zoológico, en la robótica, o sea, un montón de cosas y nos hace mucha falta salir, pero sí estábamos acostumbrados a estar en familia. Ay, me encanta eso que dices, Ivonne, porque yo lo tenía ahí en la punta de la lengua, justo porque muchas de las preguntas que yo, bueno, también me dan bastante tranquilidad, porque yo decía, ¿será que yo soy muy relajada, soy muy responsable, este espíritu rebelde que yo tengo, que realmente nunca me he preocupado como porque, que es que está haciendo algo ilegal? Yo siempre he pensado como que, pues, nadie me puede obligar a llevar a mi hijo a la escuela, o sea, son mis hijos. Entonces, bueno, por eso tal vez no me estresaba, entonces me siento tranquila personalmente, porque no soy una irresponsable, pero eso que dijiste es fundamental, el estilo de vida. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, en los comentarios o en mensajes, ay, Caro, es que muy chévere el homeschool, pero, y después, cuando lo va a meter a la escuela. Entonces, a mí, o sea, obviamente respeto mucho su opinión, pero generalmente les digo, yo pienso que el homeschool, les digo eso, es un estilo de vida. Entonces, si bien es cierto que puede pasar algo en el camino y nos puede llevar a tomar una decisión de meterlo a la escuela, digamos que no es algo como lo que yo estoy pensando. Yo en estos días le decía a mi esposo, es como si yo me casara pensando, ay, ¿cómo vamos a hacer cuando nos vamos a divorciar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál ley vamos a hacer? Pues yo pienso que yo hago homeschool y cuando decido hacer homeschool es porque estoy convencida, es un estilo de vida, lo tomo como un estilo de vida. Y pues en el momento en el que yo decía no, porque hay días que yo digo, Dios mío, yo sí seré capaz. Pero cuando llegue el momento de tomar la decisión, pues yo me imagino que será ese el momento en buscar alternativas. Pero estoy convencida que ningún colegio te puede decir no te recibo a tu hijo, porque estarían yendo en contra, ahí sí, de la ley de educación, porque es que todos los niños tienen el derecho a la educación y ninguna institución educativa puede negarte ese derecho. Entonces, como que digamos que ese es como mi pensamiento, lo que yo tenía pues como en mi cabeza, desde lo poco que, creo que muy empíricamente, pero pienso que es eso lo que tú dices, un estilo de vida, y que sea este momento de que todos nos cuestionemos qué queremos hacer. O sea, y yo les pregunto, ¿pero qué quieres hacer? O sea, ¿quieres dejar a tus hijos escolarizados mientras pasa la pandemia y mientras pasa el coronavirus y luego regresarlo? Pues entonces ahí obviamente tienes que actuar en función a eso, como buscar el currículo, bueno, para que el niño después no llegue muy atropellado al colegio, lo que sea, pero o quieres un estilo de vida. Y ahí va mi otra pregunta. Digamos que Carolina es valiente
y logra resistir homeschool con sus hijos hasta, bueno, todo, ¿cierto? Todo el tiempo homeschool con sus hijos, nunca los escolariza, Dios quiera que me dé toda la sabiduría para esto. ¿Qué pasa para ingresar a la universidad? Tú me vas a ayudar. ¿Qué pasa cuando van a ingresar a la universidad? Porque me imagino que necesitan un cartón, me imagino que necesitan algo, ahí sí, un certificado o un proceso de validación para poder ingresar a la universidad. Ay, qué buena pregunta, Caro. Pues pasan cosas maravillosas cuando los niños deciden entrar a la universidad. Primero, como yo te mencionaba hace un rato, la manera de obtener el título de bachiller está en el decreto 299 del 2009, que reglamenta la obtención del bachillerato en un solo examen a través del ICFES, y el ICFES te da el título de bachiller. Entonces, en Okay. vez de que tu diploma diga colegio tal y tal, va a decir ICFES, Ministerio de Educación, pero es exactamente igual este diploma y este diploma. Y con ese diploma, tú te puedes presentar en cualquier universidad de Colombia o del mundo. Entonces, cuando digo que pasan cosas maravillosas es porque la obtención del bachillerato ya está escrita, está en el decreto, uno va, se inscribe, los chicos se inscriben, entran a la página de internet, buscan cuándo son las fechas del ICFES, pagan la inscripción, se preparan, si quieren antes, hacen un pre-ICFES o ellos mismos solitos se preparan, presentan su examen del ICFES y ya ingresan a la universidad acá o por fuera. Yo conozco muchos chicos homeschoolers que se han ido a estudiar fuera, a Francia, a Estados Unidos, a Bélgica, a España, pues con ese deseo de que allá encontrar una carrera que quieren, esto que es bien específico o tal, y pues les va muy bien, porque yo alguna vez hace muchos años, no, en 12, qué sé yo, estuve en una charla, en un seminario con muchachos, con jóvenes que fueron homeschoolers y que están en la universidad. Y una de las cosas que nos decían es, pues porque la gente tiene esas dudas de, uy, ¿cómo será, cómo les dará el cambio de ser tan libres, de ser homeschoolers, entrar a la universidad y esto? Y una de las cosas fundamentales es que los niños educados en libertad o homeschoolers o en familia son niños que ya muchos adquieren y construyen una autonomía desde muy temprano. Entonces son chicos muy autónomos en qué quieren saber, en cómo lo buscan. Quiero saber de algo, buscan un documental en YouTube, lo miramos, los padres siempre estamos ahí, mira, este no, mejor este es más adecuado, tal, siempre, los padres siempre estamos ahí guiándolos, cuidándolos, pero ellos buscan la información, o quiero saber esto, entonces van y averiguan o van a una biblioteca o hablan con fulano o investigan. Ellos son como muy autónomos, no necesitan ese policía, por decirlo así, que es que todos los días haga la tarea, abra el libro en la página tal, qué hay para mañana, la cartelera, esto, como que tienen que decirles qué tienen que hacer y porque pues, en la escuela nos forman esa mentalidad, en que nos digan qué tenemos que hacer de la página tal a la tal. De hecho, los exámenes son muy selección múltiple. Tal pregunta, escoja la respuesta A, B o C, o sea, donde hay discernimiento, donde hay análisis, si no es como muy escoja la respuesta y ya, entonces como que se limita mucho la capacidad de pensamiento y los chicos como homeschoolers que llegan a la universidad llegan como con esa facilidad de buscar información, de construir un texto, de hacer un ensayo, de escribir una crónica, de ese tipo de cosas. Y nos contaban estos chicos que ellos también se asombraban porque cuando les ponían a hacer un trabajo en grupo, un trabajo, pues los buscaban a ellos, vea, vete conmigo, tal cosa, porque pues ellos hacían las cosas y de hecho uno de ellos, una chica, nos decía, yo a veces terminaba haciendo los trabajos sola, porque ellos nos hacíamos en grupo y terminaba yo haciendo, porque se iban de fiesta, porque estaban en todo, entonces como que esa responsabilidad la traen ellos también. Y otra cosa muy buena es que a nivel mundial los chicos homeschoolers son muy apetecidos por las universidades y las empresas. Entonces, vemos, por ejemplo, en Estados Unidos que universidades como Harvard, Stanford, Yale, son universidades que apartan el 10% de sus cupos para chicos homeschoolers. ¿Por qué? Porque ellos saben la calidad de chicos que son, de autonomía, de pensamiento, de rebuscadores, que hablan varios idiomas, han viajado, puede que no, porque
la gente dice, no, esto es solamente para gente con dinero, no, pero se buscan la información, han estado en sitios, en laboratorios, en investigaciones, eh, bueno, tantas cosas, entonces no es como que tienen que estar registrados que hagan y eso. Entonces, para el ingreso a la universidad no hay ningún problema, hay toda una oportunidad porque ellos encuentren y fortalezcan mucho más sus dones, talentos y su vocación ya más específica. Y bueno, hay tantas preguntas, por aquí estoy leyendo las preguntas que todos están haciendo, pero yo creo que ya hoy no nos da, nos tocará ver otro espacio porque nos están preguntando si hay que seguir una guía académica, qué pasa si mi hijo quiere volver al colegio, bueno, tantas cosas que sé que daría pues como para mucho más, pero para cerrar este tema yo creo que ahí después coordinamos y nos regalas otro espacio más para resolver esas dudas. Pero yo creo que ya como para terminar este tema de legalidad y de validación, no de certificación, sino de validación, yo quisiera que nos contaras o que nos orientaras un poco a las familias que hemos decidido lanzarnos sin paracaídas al tema del homeschool como estilo de vida, que nos hables un poco de esas redes de apoyo, porque yo sí estoy convencida que se necesita, porque no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasa que tengo días y yo soy profe, pues que supuestamente las profes todo es más fácil, mentiras, uno es mamá, entonces, y me rasco la cabeza y digo, Dios mío, si seré capaz, entonces, cuéntanos cómo hacer parte de esas redes de apoyo, dónde las podemos encontrar, si se reúnen, cómo podemos hacer parte de esta tribu tan bonita. Sí, pues la red de apoyo es fundamental cuando educamos en escuela, educamos en familia, porque es encontrarnos con otras familias que van por el mismo camino, no que lo hacen igual, pero que sí tenemos en común, que educamos en familia, en casas, en escuela, y que buscamos actividades para nuestros hijos, hacer grupos para tal cosa, ir a eventos, eh, y viajar, compartir recursos, reflexiones, herramientas, aprendizajes, oportunidades. Entonces, la red es fundamental aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, aquí en Colombia está la red en familia, que es la red colombiana de familias que educamos en familia, y en Antioquia está Homeschooling Antioquia, red en familia, y básicamente la función de la red es ser un grupo de apoyo, una red de apoyo en la que buscamos recursos, tocamos puertas. Entonces nosotros desde muchos años fuimos a tocar puertas, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, en el Museo de la Universidad, y tenemos programas maravillosos, les contamos quiénes éramos, cómo aprendían los niños, y ellos maravillados de una, hagamos el plan. Entonces nos abrieron sus puertas, los chicos iban a la universidad como Pedro por su casa aprendiendo sobre biología, sobre ciencia, sobre arte, sobre historia, teníamos los talleres de antropología, teníamos, bueno, eso fue maravilloso. En el exploratorio del Parque Explora también tocamos puertas y así hicimos varios talleres y todavía, ahora con la pandemia pues ha sido limitado, pero así en el planetario, los talleres que hay del planetario, ahí estamos, en el Parque Explora, en el zoológico tenemos un club científico del zoológico de Santa Fe, donde los chicos aprenden de biología, de naturaleza, de biodiversidad en la vida real, haciendo proyectos de investigación, tocando, ensuciándose, yendo al río, por ejemplo, fuimos al nacimiento del río Medellín, a conocer un montón de cosas, a Santa Elena, a los pisos térmicos, la erosión, bueno, un montón de cosas muy de manera vivencial. Entonces, así con todo, en la Universidad de AFI, que tiene la Universidad de los Niños, también tuvimos muchos talleres con ellos, tenemos grupo de robótica, hemos tenido grupo de inglés, hemos tenido grupo de ciencia de investigación, deportes, bueno, un montón de cosas. Y básicamente, pues es que nos busquen. Nosotros estamos en Facebook como Homeschooling Antioquia Red en Familia, y nos pueden buscar ahí para ser parte del grupo. Nos reunimos una vez al mes. Antes de la pandemia, pues los encuentros obviamente eran presenciales, eran maravillosos, con dos objetivos. Uno, el encuentro de los niños que se encontraban con sus amiguitos homeschoolers o que hicieran nuevos amigos, porque siempre llegan familias nuevas. Y el otro objetivo es ser un apoyo para las mamás y papás, que mientras los niños están jugando, están disfrutando, las mamás y papás también estamos siendo contención, estoy yo resolviéndoles dudas, inquietudes, temores, estamos compartiendo recursos. Mira este taller que están dando en tal cosa, a mí me funcionó esto, mira esta plataforma aquí, ¿qué tal si hacemos un grupo de esto? Entonces, como muy compartiendo. Y ahora, pues que es por la pandemia, pues nos reunimos de manera virtual una vez al mes, el primer miércoles
miércoles de cada mes, y allí lo mismo, compartimos recursos, actividades, dudas, frustraciones, porque a veces no, es como lo hacen ustedes, a mí no me sirve, no funciona. Entonces es como también nutrirnos todos de todos, saber que todos somos únicos y diferentes, que no hay una familia que lo hace igual, pero también aprender de otras familias que ya llevamos más años en este camino, que ya hemos pasado por esos temores, esos miedos, sí, a mí también me pasó, pero mira esto y esto, pues que estamos ya mucho más claras, con confianza de lo que estamos haciendo y que vea unos los niños florecer de una manera hermosísima. Entonces ahí nos pueden buscar. Ay, qué bueno, Ivonne, ahí estaré. Necesito un mentor en este proceso de descubrimiento, porque realmente soy un proceso de descubrimiento. Ivonne, yo creo que esto da para mucho, como te venía diciendo, porque inclusive siento a veces que muchas de las preguntas que me hacen en este momento eran las preguntas que yo me hacía antes, como por ejemplo, bueno, ¿y cómo los evalúo? ¿Y cómo tengo un currículo? ¿Y cómo sé si está aprendiendo? Y uno con el paso del tiempo se va dando cuenta que esas respuestas vienen justamente de nuestra mente escolarizada, que cree que un niño necesita de un currículo para aprender. Y es Y eso increíble es una lo que cosa muy pasa. importante, porque venimos de una mentalidad muy escolarizada y cuando las familias realmente decidimos este camino, que es un estilo de vida, que es un proyecto de vida, no es un escampadero o es como, mientras la pandemia entonces pues lo hago en casa porque no hay más, pero yo después de todo esto lo mando al colegio, listo, respetable, pero eso no es homeschool, o sea, eso no es educación en familia, sino como les decía, es una educación escolarizada, es una escolarización forzada en casa, entonces es algo lo que está pasando ahora, pero digamos que fuera de eso, las familias que sí buscamos esto de largo plazo, pues para como nuestro camino, es nuestro estilo de vida, nuestro proyecto de vida, es hacer un proceso de desescolarización mental y desescolarización interior, donde cambiemos el chip, donde abramos los ojos y nos demos la oportunidad de entender realmente qué es la escolarización, de que sabes que la educación es diferente de la escolarización y que obtenemos de una educación integral. Realmente creernos y apropiarnos de la responsabilidad, la función y el derecho de educar a nuestros hijos, quien más que nosotros los conoce. Una profe hace su mejor esfuerzo con 30 niños en un salón, pero duras penas conoce lo que le pasa al uno, le pasa al otro, no les puede poner la misma atención a todos los 30 de la misma manera, porque el sistema no está diseñado para eso. Entonces, eso, pues, es muy difícil, pero los padres que conocemos a nuestros hijos, que sabemos hacia dónde los queremos guiar, porque eso es muy importante, porque eso se llama educación en familia, porque es en familia y la familia está constituida pues por un papá y una mamá, la base de la familia cuál es, la pareja, el matrimonio, ¿cierto? Que son ellos quien toman la decisión y dicen vamos a educar a nuestros hijos en familia de esa forma, pero es en familia también porque los niños están ahí y de ellos también nos nutrimos y sabemos que la niña es muy artística, muy comunicadora, se le da bien esto, en cambio el niño es más de lectura, es más como de los computadores, entonces ellos nos van mostrando para qué son buenos, qué se les facilita, y ahí es donde nosotros podemos identificar esos dones, esos talentos y ayudarlos a que los desarrollen. No todos nacemos para ser médicos, ni abogados, ni ingenieros, ni cantantes, ni chefs, ni diseñadores. Cada uno tiene ese don y ese talento. Lo importante es que conecte con su vocación y lo haga como, o sea, es trabajar en lo que le gusta. Es realmente poder hacer eso. Y eso se da si los acompañamos de una manera cercana, clara y ayudándoles a desarrollar ese carácter, esa seguridad, esa autoestima y esos dones y esos talentos para que ellos encuentren su misión en la vida y sean felices. Finalmente, que es lo que me dicen los papás en consulta, sí, es que yo creo que ellos sean felices. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Y que es ese concepto de felicidad y cuando lo desglosamos, de pronto no es tanto esto, sino es que sean más seguros de sí mismos, que sean más de esto, nada. Entonces ahí vamos mirando que cómo tenemos que cambiar el chip para realmente acompañarlos en una educación en libertad. Y sobre todo para cerrar a las familias, yo les diría, no tengan miedo, confíen, confíen en los niños, pero confíen en ustedes, porque nos han sido asignados unos hijos para educarlos, no es porque no podamos, sino porque estamos con la misión y con el derecho y el deber de hacerlo. Ahora bien, tenemos que formarnos y prepararnos para eso.
Y bueno, nos quedan 21 segundos, entonces no quiero terminar sin darte las gracias. Los que quieran conocer más de Ivonne la pueden buscar en su perfil de Instagram y pueden asesorarse con ella, que ya se dieron cuenta que es de las duras. Ivonne, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a